Durante la cena familiar, mi nieta me pasó una nota temblando. «Abuela, finge que te sientes mal. Vete ahora mismo». La miré confundida y ella sintió nerviosa. 5 minutos después, alguien se desplomó en el suelo. Pero lo que descubrí esa noche sobre mi propia familia fue mucho más aterrador que cualquier desmayo. Mi nombre es Benita. Tengo 73 años y pensé que conocía a las personas más importantes de mi vida. Creí que mi familia me amaba, que podía confiar en ellos con los ojos cerrados. ¡Qué equivocada estaba! Lo que voy a contarles es una historia de traición tan cruel que aún me cuesta creer que realmente me pasó a mí. Esa noche cambió todo lo que creía saber sobre el amor familiar. Cuando recibí esa nota desesperada de mi nieta Inés, pensé que tal vez estaba exagerando, que quizás había malentendido algo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres, estaban llenos de un terror que nunca había visto antes en sus 16 años de vida. Miré alrededor de la mesa, observando los rostros de mis seres queridos. Enrique, mi hijo de 45 años, sonreía mientras servía el vino con movimientos demasiado precisos, demasiado calculados. Melissa, mi nuera de 38 años, charlaba animadamente sobre sus planes de fin de semana, pero su voz tenía un tono artificial que me ponía nerviosa. Ricardo, el hermano de Enrique, parecía relajado cortando su carne, pero había algo en su postura que me inquietaba profundamente. Todo parecía normal. Una cena familiar como tantas otras que habíamos compartido a lo largo de los años. La mesa estaba perfectamente puesta con los platos de porcelana que había heredado de mi madre, los mismos que usábamos en ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban bajo la luz cálida del comedor, reflejando las llamas de las velas aromáticas que Melissa había encendido. Pero algo en el ambiente estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser, como esa sensación extraña que tienes antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y eléctrico. La sonrisa de Enrique no llegaba a sus ojos oscuros. Esos ojos que habían sido tan expresivos cuando era niño, y ahora parecían fríos como el hielo. Melissa hablaba demasiado rápido, llenando cada silencio incómodo con palabras vacías sobre el clima, sobre sus amigas del trabajo, sobre cualquier cosa que mantuviera la conversación fluyendo artificialmente. Y Ricardo me miraba de una manera que me hacía sentir como si fuera un objeto en una vitrina, algo que estaba siendo evaluado, medido, calculado. Sus ojos grises me seguían cada vez que movía la mano, cada vez que tomaba un sorbo de agua, cada vez que respiraba. Era una mirada clínica fría que me recordaba a los doctores cuando examinan a sus pacientes buscando síntomas de alguna enfermedad grave. La nota de Inés seguía ardiendo en mi mano como si fuera un carbón encendido. La había deslizado hacia mí cuando Enrique se levantó para ir a la cocina por más pan. Un movimiento tan rápido y discreto que casi no lo noté. La letra infantil, pero desesperada, de mi nieta me gritaba que huyera, que fingiera estar enferma y me fuera de inmediato. ¿Pero por qué? ¿Qué podía saber un adolescente de 16 años que yo con 73 años de experiencia no pudiera ver? El papel era pequeño, arrancado probablemente de uno de sus cuadernos del colegio. Podía ver las marcas donde había presionado el bolígrafo con tanta fuerza que casi había atravesado el papel. Su escritura, normalmente cuidadosa y redonda, era nerviosa, temblorosa, como si hubiera escrito esas palabras bajo una presión terrible. ¿Qué peligro acechaba en esa mesa familiar donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades, tantos momentos que pensé que eran genuinamente felices? Esta misma mesa había sido testigo de las primeras palabras de Inés cuando era bebé, de sus primeros pasos tambaleantes alrededor de las sillas,
de sus risas cristalinas cuando le contaba cuentos de hadas. El olor del pollo asado llenaba la cocina, mezclándose con el aroma del vino tinto francés que Enrique había elegido especialmente para la ocasión. Me había dicho que era una botella cara de más de $100 que había estado guardando para una ocasión especial. Las velas aromáticas de vainilla parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes color crema, y los cubiertos de plata brillaban bajo la luz artificial del chandelier que habíamos comprado juntos hace 5 años. Era una escena perfecta de armonía familiar, una postal de esas que aparecen en las revistas sobre la importancia de mantener unida a la familia. Pero mi corazón latía cada vez más fuerte, como un tambor de guerra que anunciaba una batalla inminente. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no podía procesar, como si cada célula de mi ser estuviera gritándome que algo estaba terriblemente mal. Intenté actuar con normalidad, llevándome el tenedor a la boca y masticando automáticamente, aunque la comida sabía como cartón. Mis manos también comenzaron a temblar ligeramente, y tuve que concentrarme para mantenerlas firmes. Tomé un sorbo de agua del vaso de cristal tallado, tratando de ganar tiempo para entender qué estaba pasando, qué significaba esa nota desesperada de mi nieta. Fue entonces cuando noté que Melissa había dejado de hablar abruptamente, como si alguien hubiera cortado una transmisión de radio. El silencio se extendió por la mesa como una mancha de aceite, pesado y asfixiante. Todos me miraban ahora, y había algo en sus expresiones que me hizo sentir como un animal en el zoológico, observado y estudiado por visitantes curiosos. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me resultaba completamente ajena. No era la mirada cariñosa de una familia reunida, sino algo más frío, más calculado. Era como si estuvieran esperando que yo hiciera algo específico, como si hubiera un guión del cual yo era la única que no tenía copia. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Enrique con una preocupación que sonaba ensayada, practicada frente a un espejo. Sus palabras me helaron la sangre hasta los huesos. No era la primera vez que me preguntaba sobre mi salud últimamente. Durante las últimas semanas había comenzado a hacer comentarios extraños sobre mi memoria, sobre si recordaba bien las cosas, sobre si no me sentía confundida a veces, pero esta vez había algo diferente en su tono, algo estudiado y artificial que me hizo sentir como un ratón atrapado en un laberinto del cual no conocía la salida. Era la voz que usas cuando quieres que otros escuchen tu preocupación, cuando necesitas testigos de tu dedicación filial. La nota de Inés pesaba como plomo derretido en mi bolsillo. Mi nieta evitaba mi mirada ahora concentrada intensamente en su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Pero podía ver cómo sus hombros delgados se tensaban cada vez más bajo su suéter rojo. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba la carne y noté que no había probado bocado en toda la noche. Algo terrible iba a suceder. Podía sentirlo en el aire como esa electricidad que precede a los rayos. Y mi nieta, mi dulce Inés, era la única en esa mesa que trataba de protegerme de lo que se avecinaba. Pero ya era demasiado tarde para huir, porque en ese momento exacto, Melissa comenzó a respirar de manera extraña, llevándose la mano al pecho con un gesto dramático que parecía salido de una obra de teatro. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo la parte blanca, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, se desplomó de su silla al suelo de mármol con un golpe seco y terrible que resonó por toda la cocina como un disparo. Los gritos llenaron el aire inmediatamente. Enrique se levantó de un salto, fingiendo una desesperación que ahora me parecía completamente falsa. Ricardo corrió hacia el teléfono fijo de la cocina con movimientos que parecían demasiado coordinados para ser espontáneos. Y yo me quedé allí paralizada en mi silla, entendiendo finalmente que mi nieta tenía razón. Algo muy malo estaba sucediendo esa noche, algo que habían planeado cuidadosamente, y yo era el centro de todo.
Pero permítanme contarles cómo era mi vida antes de esa noche horrible, porque necesitan entender que tan feliz y confiada era yo antes de que todo se desmoronara como un castillo de naipes. Hasta hace apenas 3 meses, mi vida era todo lo que una mujer de mi edad podía desear. Me levantaba cada mañana a las 6:30 en punto, preparaba mi café en la cafetera italiana que había comprado en un viaje a Roma hace 10 años y salía a mi jardín a cuidar mis rosas y mis tomates. Mi casita de 2 plantas era mi orgullo y alegría. La había comprado con mi difunto esposo Alberto hace 40 años, cuando costaba apenas 25.000 pesos. Ahora valía más de 300.000, pero nunca pensé en venderla. Cada rincón tenía una memoria. La cocina donde enseñé a cocinar a mis hijos, la sala donde celebramos tantas Navidades, el jardín donde Alberto construyó el columpio para los nietos. Las mañanas eran sagradas para mí. Después del café caminaba por mi jardín descalza, sintiendo la hierba fresca bajo mis pies. Tenía más de 20 variedades de rosas que había plantado a lo largo de los años. Rosas rojas que florecían en primavera. Rosas blancas que perfumaban todo el patio. Rosas amarillas que brillaban como pequeños soles. Cada una tenía su historia, su lugar especial en mi corazón. Mi rutina era simple, pero me hacía feliz. Después del jardín organizaba la casa, preparaba el almuerzo y por las tardes visitaba a mis amigas del barrio, o ellas venían a tomar té conmigo. Los fines de semana eran para la familia. Enrique venía con Melissa e Inés casi todos los domingos. Cocinábamos juntos, reíamos, compartíamos anécdotas de la semana, o al menos eso creía yo. Tenía una relación especial con cada uno de mis seres queridos. Con Enrique hablaba de sus proyectos de trabajo. Él era ingeniero y siempre me contaba sobre los edificios que estaba diseñando. Me sentía tan orgullosa cuando pasábamos por la ciudad y me señalaba ese edificio. Lo diseñé yo, mamá. Sus ojos brillaban de emoción, igual que cuando era niño, y me mostraba sus dibujos pegados en el refrigerador. Con Melissa la relación había sido más complicada al principio. Cuando Enrique me la presentó hace 15 años, pensé que era demasiado ambiciosa, demasiado preocupada por el dinero y las apariencias, pero con el tiempo aprendí a quererla. Me ayudaba con las compras cuando yo no podía salir. Me acompañaba al médico cuando tenía citas importantes y siempre recordaba mi cumpleaños con regalos pensados especialmente para mí. Pero mi relación más especial era con Inés. Desde que nació, esa niña había sido la luz de mis ojos. Era una bebé tranquila que se quedaba horas en mis brazos mientras le cantaba canciones de cuna que mi madre me había enseñado. Cuando comenzó a caminar, yo era su lugar seguro. Si se caía, corría hacia mí. Si tenía miedo, buscaba mis brazos. Si quería contarle un secreto a alguien, yo era su confidente. Durante su infancia, Inés pasaba las vacaciones de verano conmigo. Cocinábamos galletas de chocolate, plantábamos flores nuevas en el jardín, leíamos cuentos bajo la sombra del gran roble que Alberto había plantado cuando nació Enrique. Por las noches, cuando sus padres trabajaban hasta tarde, se quedaba a dormir en mi casa. Tenía su propia habitación, la que había sido de su papá cuando era niño, decorada con sus dibujos y sus libros favoritos. Incluso ahora, a los 16 años, Inés seguía viniendo a visitarme todas las semanas. Me contaba sobre sus problemas en el colegio, sobre los chicos que le gustaban, sobre sus sueños de estudiar psicología en la universidad. Yo la escuchaba con paciencia infinita, le daba consejos cuando me los pedía y la consolaba cuando el mundo adolescente se volvía demasiado complicado para ella. Mi situación económica era cómoda para una mujer de mi edad. Tenía la pensión de Alberto, mis propios ahorros de cuando trabajaba como secretaria en una empresa de seguros y los ingresos de 2 pequeños departamentos que rentaba en el centro de la ciudad. No era rica,
Pero tenía suficiente para vivir sin preocupaciones y para darme algunos gustos, como mis viajes anuales con el club de la tercera edad. Cada mes organizaba una cena familiar en mi casa. Era una tradición que había comenzado cuando mis hijos eran pequeños y que habíamos mantenido todos estos años. Cocinaba durante días enteros, lasaña de carne con mi receta secreta, pollo al horno con hierbas aromáticas, ensalada de frutas con crema batida y mi famoso flan de caramelo que a todos les encantaba. La mesa se llenaba de risas, conversaciones animadas y planes para el futuro. Durante esas cenas, Enrique me hablaba de sus proyectos profesionales. Acababa de asociarse con un arquitecto famoso y estaban diseñando un complejo residencial que iba a costarles más de $2 millones construir. Sus ojos brillaban cuando describía los planos, las innovaciones que iban a implementar, los premios que esperaba ganar. Yo lo escuchaba con orgullo maternal, admirando la pasión que ponía en su trabajo. Melissa siempre llegaba cargada de regalos para mí, cremas caras para la piel, perfumes franceses, bufandas de seda que había visto en sus revistas de moda. «Para que te consientas, suegra», me decía con esa sonrisa que entonces me parecía genuinamente cariñosa. Me abrazaba con fuerza y me preguntaba por mi salud, por mis actividades, por mis amigas del barrio. Era quien más me ayudaba en la cocina. Desde pequeña había mostrado interés por aprender mis recetas. «Abuela, enséñame a hacer tu flan». Me pedía y pasábamos horas juntas batiendo huevos, calentando leche, preparando el caramelo con la paciencia que solo una abuela puede tener. Era mi asistente perfecta, siempre dispuesta a probar los ingredientes y a darme su opinión honesta sobre los sabores. Los domingos por la tarde, después de comer, nos sentábamos en la terraza a tomar café y a ver las fotografías familiares. Tenía álbum enteros llenos de recuerdos. El primer día de colegio de Enrique, su graduación universitaria, su boda con Melissa, el nacimiento de Inés, sus primeros pasos, sus cumpleaños año tras año. Cada fotografía tenía una historia, y a todos les gustaba escuchar mis relatos sobre cómo habían sido esos momentos especiales. Ricardo, el hermano menor de Enrique, también era frecuente en nuestras reuniones familiares. Era soltero y sin hijos, así que nosotros éramos su familia más cercana. Trabajaba en una empresa de bienes raíces y siempre tenía historias interesantes sobre las casas que vendía y las personas excéntricas que conocía. Era divertido y carismático, el que siempre lograba hacer reír a todos con sus anécdotas y sus imitaciones de clientes difíciles. Mi relación con Ricardo era cómoda y natural. Me ayudaba con las reparaciones menores de la casa, cambiaba focos quemados, arreglaba grifos que goteaban, pintaba las paredes cuando comenzaban a verse gastadas. «No puedes vivir sola sin un hombre que te ayude», me decía siempre. Y aunque yo era perfectamente capaz de contratar profesionales para esas tareas, me gustaba que se preocupara por mí de esa manera. Durante las fiestas navideñas, mi casa se transformaba en el centro de celebración de toda la familia. Decorábamos el árbol juntos, cantábamos villancicos, intercambiábamos regalos que habíamos elegido con cuidado especial para cada persona. La cocina se llenaba de aromas deliciosos, pavo relleno, puré de papas con mantequilla, verduras asadas y docenas de galletas navideñas que Inés y yo preparábamos siguiendo recetas que mi madre me había enseñado cuando yo era joven. Esas celebraciones eran mágicas. Veía a mi familia reunida alrededor de mi mesa, riendo, compartiendo, creando recuerdos que pensé que todos atesoraríamos para siempre. Enrique servía el vino y brindaba por la salud y la unión familiar. Melissa organizaba juegos para que todos participáramos. Inés tocaba la guitarra y cantaba canciones que había aprendido en el colegio. Ricardo contaba chistes y hacía bromas que nos tenían a todos riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Mis vecinos siempre comentaban lo afortunada que era por tener una familia tan unida, tan presente en mi vida. «¡Qué suerte tienes, Benita!»,
me decía doña Carmen, mi vecina de al lado. Tus hijos te visitan todas las semanas, tu nieta te adora, tu nuera te trae regalos. No todas tenemos esa bendición. Y yo asentía con orgullo, sintiéndome verdaderamente bendecida por la familia que había criado y que parecía amarme tanto como yo los amaba a ellos. Por las noches, antes de dormir, agradecía en mis oraciones por tener una familia tan maravillosa. Agradecía por la salud que me permitía disfrutar de mis nietos, por la casa que me daba seguridad y comodidad, por los recursos económicos que me permitían ser generosa con mis seres queridos y por todos los años felices que había vivido rodeada de amor. Nunca imaginé que todo eso era una mentira cuidadosamente construida. Nunca sospeché que detrás de esas sonrisas cariñosas, de esos abrazos cálidos, de esas visitas regulares, se escondía un plan tan cruel que cuando finalmente lo descubrí, casi no pude creerlo. Pero esa felicidad ingenua estaba a punto de terminar para siempre. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 2 meses, pero los cambios fueron tan sutiles al principio que pensé que era mi imaginación. Las primeras señales extrañas empezaron con conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Llegaba a la cocina y Enrique y Melissa dejaban de hablar inmediatamente, como si hubiera interrumpido algo importante y secreto. ¿De qué hablaban? Les preguntaba con curiosidad natural y ellos intercambiaban esas miradas rápidas que no sabía cómo interpretar. «De nada importante, mamá», respondía Enrique con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo comentábamos sobre el trabajo, pero yo conocía a mi hijo desde que nació y sabía cuando me estaba mintiendo. Su voz tenía ese tono artificial que usaba de niño cuando había roto algo y trataba de ocultármelo. Melissa comenzó allí a hacer preguntas extrañas sobre mi salud, que al principio me parecieron muestras de preocupación genuina. «¿Cómo está tu memoria últimamente, suegra?», me preguntaba mientras tomábamos té en mi terraza. «¿No te sientes confundida a veces? ¿Recuerdas bien las cosas que hiciste ayer?». Yo le respondía que me sentía perfectamente bien, que mi mente estaba tan clara como siempre, pero ella insistía con una persistencia que comenzaba a incomodarme. «Es que a tu edad es normal que la memoria comience a fallar», me decía con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar comprensiva. Mi abuela empezó así, con pequeños olvidos y después... Bueno, ya sabes cómo terminó. Su abuela había terminado en un asilo, completamente perdida en los laberintos de la demencia. La sola mención me ponía nerviosa porque era exactamente el futuro que más temía para mí misma. Enrique también comenzó a cuestionar mis decisiones de manera que nunca había hecho antes. Cuando le conté que había comprado una nueva lavadora porque la vieja se había dejado de funcionar bien, me preguntó si realmente había sido necesario gastar $1,200 en ese momento. «No habrías podido repararla, mamá». A veces las personas mayores toman decisiones precipitadas sin pensar bien las consecuencias económicas. Sus palabras me dolieron profundamente porque nunca había sido irresponsable con el dinero. Había criado a 2 hijos prácticamente sola después de que Alberto muriera. Había administrado mis recursos con cuidado durante décadas y nunca había tenido problemas financieros. Pero ahora mi propio hijo me hablaba como si fuera una anciana senil, incapaz de tomar decisiones básicas sobre mi propia vida. Ricardo comenzó a aparecer en mi casa con más frecuencia de lo habitual, pero sus visitas tenían un propósito diferente. Ya no venía simplemente a charlar o a ayudarme con reparaciones menores. Ahora llegaba con preguntas específicas sobre mis documentos, mis cuentas bancarias, mis propiedades. «¿Tienes todo en orden, Benita?», me preguntaba mientras revisaba los papeles que yo tenía organizados en mi escritorio. «Claro que sí», le respondía, pero él insistía en revisar cada documento, cada estado de cuenta, cada póliza de seguro.
Es importante que todo esté bien organizado por si acaso. Me decía con una sonrisa que ya no me parecía tan fraternal. ¿Por si acaso qué?, le preguntaba yo. Pero él cambiaba de tema rápidamente, como si hubiera dicho algo que no debía haber mencionado. Las llamadas telefónicas también se volvieron extrañas. Comencé a notar que cuando sonaba el teléfono y era para Enrique o Melissa, ellos se alejaban para hablar en privado. Salían al jardín o se encerraban en el baño, susurrando conversaciones que no podía escuchar. Cuando les preguntaba quién había llamado, siempre era nadie importante o algo del trabajo que no merecía mayor explicación. Una tarde, mientras Melissa hablaba por teléfono en el jardín, logré escuchar algunas palabras sueltas que me perturbaron profundamente. «Sí, ya está todo arreglado», decía en voz baja. «El doctor ya sabe qué tiene que decir cuando llegue el momento. Solo necesitamos que ella coopere un poco más». No entendí el contexto completo, pero esas palabras se grabaron en mi mente como hierro candente. Inés era la única que parecía comportarse normal conmigo, pero incluso en ella comencé a notar cambios sutiles que me preocupaban. Había perdido peso visiblemente. Tenía ojeras oscuras bajo sus ojos normalmente brillantes. Y cuando creía que nadie la veía, la encontraba llorando en silencio. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que eran problemas del colegio, estrés por los exámenes, cosas normales de adolescentes. Pero yo conocía a mi nieta mejor que nadie, y sabía que no eran problemas escolares los que la tenían tan angustiada. Había algo más profundo, algo que la estaba consumiendo desde adentro. Sus abrazos se habían vuelto más largos y desesperados, como si quisiera decirme algo importante, pero no encontrara las palabras o el valor para hacerlo. Durante una de mis visitas al médico para mi chequeo anual, el doctor Ramírez me hizo preguntas que me resultaron completamente fuera de lugar. «¿Cómo está su relación con su familia, señora Benita?», me preguntó mientras revisaba mis resultados de laboratorio. «¿Siente que la apoyan adecuadamente? Ha notado que a veces se preocupan demasiado por su bienestar». Le respondí que mi familia era maravillosa y muy atenta conmigo, pero él siguió insistiendo con preguntas sobre mi independencia, mi capacidad para tomar decisiones, mi estabilidad emocional. «Es que su hijo me llamó la semana pasada», me confesó finalmente. «Está preocupado porque cree que usted está mostrando algunos signos de confusión mental». Me quedé helada en esa silla de consulta. Enrique había llamado a mi médico a mis espaldas para hablar sobre mi salud mental. Mi propio hijo había violado mi privacidad de la manera más íntima posible, sembrando dudas sobre mi cordura en la mente de mi doctor de confianza. «¿Qué le dijo exactamente?», le pregunté con la voz temblorosa de indignación. «Me comentó que usted ha estado olvidando cosas, tomando decisiones financieras cuestionables y que a veces parece confundida sobre eventos recientes», respondió el doctor con cautela profesional. Por eso quería evaluarla más cuidadosamente hoy, pero después de examinarme exhaustivamente, tuvo que admitir que yo estaba completamente lúcida y mentalmente estable. Esa noche confronté a Enrique por teléfono, y por primera vez en mi vida tuvimos una discusión seria. «¿Cómo te atreves a llamar a mi médico sin consultarme?», le grité con una furia que no sabía que tenía dentro. «No tienes derecho a meterte en mis asuntos médicos sin mi permiso». Su respuesta me dejó sin palabras. «Solo me preocupo por ti, mamá. A veces las personas que están desarrollando demencia no se dan cuenta de su propia condición». La palabra demencia salió de sus labios con una facilidad que me aterrorizó. Era como si hubiera estado pensando en esa posibilidad durante mucho tiempo, como si ya hubiera aceptado esa realidad en su mente. «No tengo demencia», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «Estoy perfectamente bien,
y mi médico puede confirmártelo. Pero él solo suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con personas que no quieren aceptar la verdad. Las visitas familiares comenzaron a tener un tono diferente después de esa llamada. Ahora todos me observaban constantemente, como si estuvieran buscando evidencia de que mi mente estaba fallando. Si olvidaba el nombre de algún actor en la televisión, intercambiaban miradas significativas. Si tardaba un momento en recordar qué día era, susurraban comentarios entre ellos que yo no podía escuchar completamente. Melissa comenzó a sugerir que necesitaba más ayuda en casa. ¿No crees que sería bueno contratar a alguien que venga a limpiar? Me preguntaba mientras fingía examinar el estado de mi cocina. O tal vez alguien que te ayude con las compras y la cocina. No es que no puedas hacerlo, pero sería más cómodo para ti. Yo rechazaba todas sus sugerencias porque podía cuidar mi casa perfectamente bien, pero ella insistía semana tras semana. Ricardo comenzó a hacer comentarios sobre lo grande que era mi casa para una persona sola. ¿No te sientes muy aislada aquí?, me preguntaba mientras caminábamos por las habitaciones que habían sido el hogar de mi familia durante décadas. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad, lugares donde podrías hacer amigas y tener actividades organizadas todos los días. La idea de mudarme a una residencia me parecía completamente absurda. Mi casa era mi refugio, mi historia, mi identidad. Cada mueble tenía una historia. Cada rincón guardaba recuerdos preciosos. Los jardines que había cultivado durante años eran mi orgullo y mi terapia. ¿Por qué iba a querer cambiar todo eso por una habitación pequeña en un edificio lleno de extraños? Pero ellos seguían insistiendo con argumentos que empezaban a sonar ensayados. «Solo queremos lo mejor para ti», repetían una y otra vez. «Queremos que estés segura y bien cuidada». Sus palabras sonaban cariñosas en la superficie, pero debajo había algo que no podía identificar claramente. Algo que me hacía sentir como si estuviera siendo presionada hacia una decisión que no quería tomar. Las conversaciones telefónicas misteriosas se volvieron más frecuentes. A veces escuchaba fragmentos cuando creían que no estaba prestando atención. «Ya casi está todo listo». El doctor confirmó que solo falta convencerla de que siempre cambiaban de tema cuando me acercaba. Siempre tenían explicaciones vagas para esas llamadas que parecían tan importantes y secretas. Una tarde encontré papeles en mi cocina que no recordabas haber dejado allí. Eran formularios médicos sobre evaluaciones psiquiátricas y documentos legales sobre tutela de personas mayores. Cuando le pregunté a Melissa sobre ellos, me dijo que los había traído por curiosidad, que había leído un artículo sobre cómo proteger a los adultos mayores y quería informarse mejor. Pero algo en su explicación no sonaba convincente. ¿Por qué estaría leyendo sobre tutela legal si yo estaba completamente capaz de manejar mis propios asuntos? ¿Por qué necesitaría conocer sobre evaluaciones psiquiátricas si mi salud mental era perfectamente estable? Esos documentos parecían demasiado específicos para ser simple curiosidad académica. La paranoia comenzó a crecer en mi mente como una planta venenosa. Empecé a cuestionar cada conversación, cada gesto, cada mirada. ¿Era mi imaginación o realmente había algo siniestro detrás de toda esa preocupación familiar? ¿Era posible que las personas que más amaba en el mundo estuvieran planeando algo contra mí? Pero siempre terminaba descartando esas ideas como productos de una mente ansiosa. Eran mi familia. Me amaban. Solo se preocupaban por mi bienestar. Tenía que ser mi inseguridad sobre el envejecimiento, lo que me hacía ver conspiraciones donde no las había. Sin embargo, cada día que pasaba, las señales se volvían más evidentes y más difíciles de ignorar. La invitación llegó una semana antes de esa noche terrible.
Enrique me llamó un martes por la mañana con una alegría en la voz que me resultó extrañamente forzada. «Mamá, queremos organizar una cena especial para ti el próximo sábado», me dijo con un entusiasmo que no había escuchado en meses. Una celebración familiar, solo nosotros, para pasar tiempo de calidad juntos. Le pregunté cuál era la ocasión especial, porque no era mi cumpleaños, ni ninguna fecha importante que pudiera recordar. «Necesitamos una ocasión para celebrar que te queremos», me respondió con una risa que sonaba demasiado estudiada. «Simplemente pensamos que sería bonito tener una cena íntima en casa con tu comida favorita y toda la familia reunida». Pero había algo en su tono que me inquietaba. Durante años habíamos tenido cenas familiares regulares, sin necesidad de anunciarlas como especiales o celebraciones. Era como si esta vez hubiera un propósito oculto detrás de la invitación, algo que él no me estaba diciendo directamente. Melissa llamó esa misma tarde para confirmar los detalles. «¿Vamos a cocinar nosotros esta vez?», me dijo con una insistencia inusual. «Tú solo tienes que venir y disfrutar. No queremos que te canses preparando nada. Normalmente me hubiera alegrado que se ofrecieran a cocinar, pero esta vez me pareció extraño que insistieran tanto en que no llevara nada, ni siquiera mi famoso flan que siempre les gustaba». «¿Estás segura de que no quieren que prepararé algo?», le pregunté porque siempre había sido tradición que yo contribuyera con algún plato especial. Completamente segura me respondió con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. «Esta noche es para mimte, para que te sientas como una reina en tu propia familia». Ricardo también me llamó para confirmar que estaría presente. «No me perdería esta cena por nada del mundo», me dijo con un énfasis que me resultó curioso. «Va a ser una noche muy importante para todos nosotros». Cuando le pregunté por qué sería tan importante, cambió de tema rápidamente, pero esas palabras se quedaron resonando en mi mente durante toda la semana. Los días previos a la cena estuvieron llenos de llamadas telefónicas entre ellos, que yo podía escuchar parcialmente cuando Enrique o Melissa estaban en mi casa. «¿Ya confirmaste con el doctor?», escuché que Melissa le susurraba a Enrique mientras se arreglaba una lámpara en mi sala. «Sí, todo está coordinado para las 9:30», respondió él en voz tan baja que apenas pude distinguir las palabras. ¿Qué doctor necesitaba estar coordinado para una cena familiar? ¿Por qué había una hora específica tan importante? Mis alarmas internas comenzaron a sonar, pero cuando les pregunté directamente sobre esa conversación, me dijeron que habían estado hablando sobre una cita médica de Melissa que no tenía nada que ver conmigo. Inés vino a visitarme el miércoles por la tarde, 2 días antes de la cena, y por primera vez noté que parecía estar al borde de un colapso nervioso. Sus manos temblaban constantemente. Había perdido aún más peso, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Se sentó en mi cocina y me miró con una intensidad que me asustó. «Abuela», me dijo con voz quebrada, «¿tú confías en mí?». La pregunta me pareció extraña viniendo de mi nieta, quien sabía perfectamente que era la persona en quien más confiaba en el mundo. «Por supuesto que confío en ti», le respondí acercándome para abrazarla. «Eres lo más importante de mi vida». Pero en lugar de tranquilizarse con mi respuesta, comenzó a llorar más intensamente. «Prométeme que pase lo que pase, vas a recordar que yo te amo», me dijo entre sollozos. «Prométeme que nunca vas a dudar de que todo lo que haga es para protegerte». Sus palabras me llenaron de una ansiedad terrible, porque sonaban como una despedida, como si algo horrible fuera a suceder. «¿Qué va a pasar?», le pregunté tomando su rostro entre mis manos para obligarla a mirarme. «¿Por qué hablas como si fuera la última vez que nos vamos a ver?». Pero ella solo negó con la cabeza,
secándose las lágrimas con desesperación. «No puedo decirte nada más», susurró. «Solo prométeme que vas a confiar en mí. Esa noche no pude dormir». Las palabras de Inés se repetían una y otra vez en mi mente como una canción perturbadora. ¿Por qué mi nieta me pedía que confiara en ella de manera tan desesperada? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? ¿Por qué parecía estar cargando con un peso tan terrible para una adolescente de 16 años? El jueves recibí una llamada de alguien que se identificó como Dr. Damián González. «Señora Benita», me dijo con voz profesional, «soy un especialista en geriatría y su familia me ha contactado porque están preocupados por algunos aspectos de su salud». Me quedé helada, porque yo no había autorizado a mi familia para contactar a ningún médico nuevo, y mi doctor de siempre nunca había mencionado que necesitara ver a un especialista. ¿Qué tipo de preocupaciones? Y le pregunté sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Principalmente aspectos relacionados con su función cognitiva y su capacidad para vivir independientemente, respondió con esa frialdad clínica que usan los médicos cuando hablan de casos complicados. Su hijo me ha proporcionado información muy detallada sobre ciertos comportamientos que han observado. Le dije claramente que no tenía ningún problema cognitivo y que no necesitaba sus servicios, pero él insistió en que sería conveniente que nos conociéramos. «Solo sería una conversación informal», me aseguró. «Podría pasar por su casa después de la cena familiar del sábado alrededor de las 9:30 de la noche». Esa hora específica era exactamente la misma que había escuchado mencionar a Enrique y Melissa. Rechacé rotundamente su oferta y le dije que si mi familia tenía preocupaciones sobre mi salud, deberían hablar conmigo directamente en lugar de contactar médicos a mis espaldas. Pero después de colgar, me quedé con una sensación terrible en el estómago. Todo estaba demasiado coordinado, demasiado planeado. La cena especial, el doctor que quería visitarme después, las conversaciones secretas de mi familia. El viernes por la noche, Melissa vino a mi casa con una bolsa de ropa. «Traje algunas cosas que pensé que te gustarían para mañana», me dijo sacando un vestido color violeta que nunca había visto antes. «Quiero que te veas hermosa en nuestra cena especial». El vestido era bonito, pero no era mi estilo habitual, y me pareció extraño que hubiera comprado ropa para mí sin preguntarme primero. «¿Por qué compraste esto?», le pregunté examinando la etiqueta que mostraba un precio de $200. «Porque quiero que esta noche sea perfecta», me respondió con esa sonrisa que ya no me parecía genuina. «Quiero que te sientas especial como la matriarca de nuestra familia que eres». Pero había algo en la manera como pronunció la palabra matriarca que me hizo sentir como si estuviera siendo preparada para algún tipo de ceremonia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, revisé todos los documentos importantes que tenía en mi escritorio. Mi testamento estaba en orden, mis cuentas bancarias estaban claras, mis propiedades tenían todos los papeles correctos. No había nada irregular en mis finanzas que pudiera justificar la preocupación de mi familia, pero algo me decía que necesitaba asegurarme de que todo estuviera protegido. Llamé a mi abogado y le dejé un mensaje en su contestadora, pidiéndole que me contactara el lunes siguiente para revisar algunos aspectos de mis documentos legales. No sabía exactamente por qué sentía esa urgencia, pero mi instinto me decía que necesitaba proteger mis intereses antes de que fuera demasiado tarde. El sábado amaneció gris y nublado, como si el clima estuviera reflejando la ansiedad que sentía en mi pecho. Me levanté temprano y traté de mantener mi rutina normal, pero cada actividad se sentía extraña, como si la estuviera haciendo por última vez. Regué mis plantas con más cuidado de lo habitual. Organicé mi casa con más detalle de lo necesario y hasta escribí una carta para Inés que guardé en mi escritorio por si acaso algo me pasaba.
Durante el día recibí llamadas de confirmación de todos los miembros de la familia. Enrique me llamó 2 veces para asegurarse de que no había cambiado de opinión sobre la cena. Melissa me llamó para confirmar que me pondría el vestido violeta que había traído. Ricardo me llamó para decirme lo emocionado que estaba por nuestra reunión especial. Hasta recibí un mensaje de texto de Inés que decía: «Te amo, abuela. Recuerda lo que te dije». Todos esos contactos me confirmaron que algo importante iba a suceder esa noche, algo que habían planeado cuidadosamente, sin incluirme en los detalles. Me sentía como una actriz que iba a una obra de teatro sin conocer el guión, sin saber qué papel se esperaba que interpretara. A las 5 de la tarde comencé a arreglarme para la cena. Me puse el vestido violeta que Melissa había elegido. Me peiné cuidadosamente y me maquillé con más esmero del habitual. Pero mientras me miraba en el espejo, no pude evitar sentir que me estaba preparando para algo más que una simple cena familiar. Cuando llegué a casa de Enrique a las 6:30, como habíamos acordado, noté inmediatamente que el ambiente era diferente. Las luces estaban más tenues de lo normal, habían encendido velas por toda la casa, y había una tensión en el aire que se podía cortar con cuchillo. Todos me recibieron con sonrisas demasiado amplias y abrazos demasiado largos, como si estuvieran actuando para una audiencia invisible. La cena estaba preparada con un cuidado excesivo. La mesa tenía flores frescas, los mejores platos de porcelana, copas de cristal que brillaban bajo la luz de las velas. Era hermoso, pero también se sentía como una última cena, como un ritual de despedida que yo no entendía completamente. Y entonces comenzó esa cena que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros 30 minutos de la cena transcurrieron en una atmósfera extrañamente tensa, como si todos estuvieran esperando una señal para comenzar una obra de teatro ensayada. Enrique servía el vino con movimientos mecánicos, llenando las copas con precisión matemática. Melissa hablaba sin parar sobre temas triviales, pero su voz tenía esa calidad artificial de alguien que está tratando de llenar un silencio incómodo. Ricardo me observaba constantemente, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él sonreía de manera que me ponía los nervios de punta. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fría y calculadora, como si estuviera midiendo mis reacciones para algo que vendría después. Inés apenas había tocado su comida y mantenía la cabeza gacha, jugando nerviosamente con su servilleta. Sus manos temblaban visiblemente cada vez que alcanzaba su vaso de agua, y podía ver las lágrimas que luchaba por contener. Había algo desesperado en su postura, como si estuviera cargando con un secreto demasiado pesado para sus 16 años. «¿Cómo está la comida, mamá?», me preguntó Enrique con una sonrisa que parecía pegada a su rostro. Melissa se esmeró especialmente para que todo estuviera perfecto. Había algo en su tono que me hizo sospechar que no estaba hablando solo de la comida, sino de algo más amplio, algo que yo aún no podía comprender. El pollo estaba delicioso, pero mi estómago se había cerrado por la ansiedad. Cada bocado me costaba trabajo tragarlo, y el vino sabía amargo en mi lengua. «Está muy bueno», respondí automáticamente, aunque en realidad no podía concentrarme en los sabores. Toda mi atención estaba puesta en descifrar las señales sutiles que flotaban en el aire como humo venenoso. Fue entonces cuando Melissa comenzó su actuación. Al principio fue sutil. Se llevó la mano al pecho un par de veces, como si era una molestia menor. Después comenzó a respirar de manera un poco más agitada, pero sin llamar la atención directamente. Yo la observaba de reojo, preguntándome si realmente se sentía mal o si estaba fingiendo por alguna razón que no podía imaginar. «¿Te sientes bien?», le pregunté cuando la vi tocarse la frente como si tuviera fiebre. «Solo un poco mareada», respondió con voz débil. «Debe ser el calor de la cocina».
Pero la casa no estaba caliente y ella había estado sentada durante toda la cena sin hacer ningún esfuerzo físico que justificara su malestar. Enrique y Ricardo intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para mí. Era el tipo de mirada que comparten los cómplices cuando una parte de su plan está desarrollándose según lo previsto. En ese momento una alarma comenzó a sonar en mi cabeza, pero aún no podía procesar completamente lo que estaba presenciando. Inés aprovechó un momento en que su padre se levantó para ir al baño y deslizó rápidamente un papel doblado hacia mi plato. Sus movimientos fueron tan discretos que casi no los noté, pero cuando mis dedos tocaron el papel, sentí como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mi nieta me miraba con ojos suplicantes, asintiendo ligeramente con la cabeza, como si me estuviera dando la señal más importante de su vida. Abrí el papel bajo la mesa, cuidando de que nadie más lo viera. La letra temblorosa de Inés saltó ante mis ojos como un grito desesperado. «Abuela, finge que te sientes mal. Vete ahora mismo. Confía en mí». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. ¿Qué sabía mi nieta que yo no sabía? ¿Qué peligro había detectado que justificaba esa nota urgente? Miré a Inés buscando más explicaciones, pero ella había vuelto a bajar la cabeza, concentrándose intensamente en su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Sus hombros temblaban ligeramente y pude ver una lágrima que rodaba por su mejilla y caía sobre la comida que no había probado en toda la noche. Enrique regresó del baño con una sonrisa renovada, como si hubiera usado esos minutos para recomponer su actuación. «¿Cómo van las cosas por aquí?», preguntó con esa alegría forzada que había mantenido durante toda la velada. «Melissa, ¿te sientes mejor?». Sus palabras tenían una calidad ensayada que me hizo sospechar que ya sabía exactamente cómo se sentía su esposa. «Un poco peor, en realidad», respondió Melissa con voz cada vez más débil. Ahora se tocaba el pecho con más frecuencia y respiraba de manera más agitada. Sus mejillas se habían puesto rojas artificialmente, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente para parecer enferma. «Creo que necesito acostarme un momento». Pero en lugar de levantarse para ir a recostarse, Melissa se quedó sentada y comenzó a actuar de manera más dramática. Sus ojos se pusieron vidriosos y empezó a hacer ruidos extraños con la respiración, como si estuviera luchando por mantener la conciencia. Era una actuación tan exagerada que en circunstancias normales habría resultado cómica, pero la tensión en la habitación la hacía aterradora. «¿Deberíamos llamar a un médico?», preguntó Ricardo con una preocupación que sonaba completamente falsa. «Tal vez necesita atención médica inmediata». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Todo esto estaba planeado, coordinado, ensayado. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban ellos fingiendo una emergencia médica en medio de nuestra cena familiar? La nota de Inés quemaba en mi mano como un carbón encendido. «Finge que te sientes mal. Vete ahora mismo». Mi nieta había detectado el peligro antes que yo, y trataba de salvarme de algo que aún no podía comprender completamente. Pero ¿cómo podía fingir estar enferma cuando Melissa ya estaba monopolizando toda la atención con su actuación teatral? Decidí intentar irme con cualquier excusa. «Creo que mejor me voy», dije comenzando a levantarme de mi silla. «No quiero molestar si Melissa necesita atención médica». Pero Enrique inmediatamente se puso de pie y puso su mano en mi hombro con una firmeza que me sorprendió. «No, mamá, quédate», me dijo con una insistencia que no dejaba espacio para discusión.